Hola, buenas noches a toda la comunidad de Educación Especial Hoy. Buenas noches a todas las maestras, maestros de educación especial que nos siguen, padres de familia, alumnos, personas con discapacidad y bueno, todos los profesionales de la educación que están involucrados directa o indirectamente en la educación de las personas con discapacidad. Hoy, 1 de julio, eh, quiero platicarles de una información muy importante que tiene que ver con la reforma educativa y que tiene que ver específicamente con la educación para personas con discapacidad, educación especial y educación inclusiva. Bueno, les cuento que el 29 de junio, o sea, hace un par de días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente anuló los capítulos de educación indígena y de educación inclusiva de la reforma educativa de 2019. ¿Por qué fueron anulados estos capítulos? Pues por algo que en Educación Especial Hoy nosotros siempre les dijimos que se tenía que hacer y que tiene que ver con el derecho de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores a ser consultados. Como todos ustedes saben, esta reforma educativa se construyó y se empezó a implementar sin haber sido consultada con el colectivo de personas con discapacidad y sin haber sido consultada con los pueblos originarios o con la población indígena de nuestro país. ¿Cuáles son las implicaciones de esta anulación? Bueno, esto quiere decir que se le dio al Poder Legislativo, es decir, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, 18 meses de plazo para convocar a consulta. Durante estos 18 meses de plazo, la reforma educativa va a seguir vigente, pero están obligados a realizar esta consulta. Como ustedes saben, pues Educación Especial Hoy hemos sido uno de los colectivos que más nos opusimos a la imposición de esta reforma educativa, a la imposición de la inclusión en la Constitución sin haber consultado a los directamente afectados por esta reforma, que iban a ser nuestros alumnos con discapacidad o con requerimientos de educación especial, los maestros y las familias. Bueno, este derecho se sustenta en la convención, en la famosa Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que todos conocemos, específicamente en el artículo 4, numeral 3, el cual nos dice textualmente que en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los estados partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que les representan. Esta cuestión de a través de las organizaciones que nos representan, pues representa un peligro. ¿Por qué? Porque entonces abre la puerta a que únicamente sean ciertas organizaciones que se asumen como representantes de todas las personas con discapacidad las que participen en esta consulta. Sin embargo, en la observación general número 7 del Comité de Discapacidad de la ONU, ya viene establecido de manera más amplia cómo se tiene que realizar esta consulta, y es importante mencionar que cualquier persona con discapacidad, sea o no representada por alguna organización, tiene derecho a ser consultada si la legislación en cuestión le va a afectar directamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Esperamos que el Poder Legislativo cumpla con la obligación de hacer esta consulta. Es importante aclarar que el Parlamento abierto, la figura de Parlamento abierto que conocemos ahorita y en la cual se basó la construcción de esta reforma educativa, no cuenta como consulta. La consulta a las personas con discapacidad debe realizarse de manera accesible, abierta, amplia, transparente, y debe de ser una consulta nacional que garantice la participación de todos. Nosotros en Educación Especial Hoy lo que estamos pidiendo, exigiendo, y estaremos muy pendientes, como siempre hemos estado presionando cuando se tiene que presionar, es asegurarnos que realmente se consulte a quienes se tiene que consultar,
que no tengamos una consulta a modo, donde siempre son un grupo de organizaciones de la sociedad civil, empresarios, los que toman las decisiones y se deja fuera a los alumnos de las escuelas públicas, a sus familias, a sus maestros. Esto no puede volver a suceder. Entonces, tal vez esta disposición de la Suprema Corte es una oportunidad para que podamos recuperar lo perdido, es decir, recuperar a la educación especial, demostrar su importancia, que a través de esta consulta pues quede evidenciado que es necesario que la educación especial esté reconocida como un derecho de todas las personas con discapacidad que la requieren y que deciden tomar esa opción, y que no se reduzca todo a una educación incluyente, donde sí, la inclusión es un enfoque, la inclusión es una política, pero no es una disciplina como sí lo es la educación especial. Y sabemos que sin educación especial, pues no va a haber una inclusión real para nuestros alumnos y alumnas. Todo esto está relacionado también, creo que ya les habíamos comentado, que en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, que está en Jalapa, Veracruz, se emitió la convocatoria y lamentablemente desaparece la licenciatura en educación especial. La Normal Veracruzana era una de las pocas escuelas normales donde se luchó, donde se defendió y donde todavía quedaba la educación, la licenciatura en educación especial como una opción. Bueno, para este ciclo escolar ya no va a haber licenciatura en educación especial. Finalmente se impuso la licenciatura en educación inclusiva. Ese es un golpe muy fuerte pues para nuestra disciplina, para nosotros, y será la Escuela Normal de Especialización, la cual, por cierto, no ha emitido su convocatoria de ingreso, y esperamos que en esa convocatoria de ingreso aparezca la licenciatura en Educación Especial en sus 4 áreas de formación y no nos quieran cambiar a la licenciatura en Educación Inclusiva. Sabemos que lo pueden hacer, entonces hay que estar pendientes. Pero entonces la N y la Escuela Normal de Educación Especial de Oaxaca serían prácticamente pues las únicas escuelas normales donde se seguiría y se sigue impartiendo la licenciatura en educación especial. El día 10 de julio, el portal Insurgencia Magisterial, que todos ustedes conocen, convocó a un foro donde va a haber una mesa de diálogo donde vamos a estar platicando precisamente sobre la eliminación de la licenciatura en educación especial y sobre las implicaciones de esta determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos nosotros también aquí en Educación Especial hoy a estar muy pendientes de esta determinación, de qué pasa, de cómo se cumple este mandato, de qué manera el Poder Legislativo cumple con esta obligación de consultar al colectivo de personas con discapacidad, cuál va a ser la participación de las familias, de los maestros, pues para la construcción de una nueva reforma educativa en lo que tiene que ver en educación incluyente, educación especial y educación indígena. Los invito a pues a compartir los videos, a opinar qué piensan ustedes. Yo creo que es una gran oportunidad. Se denunció, se ha evidenciado mucho esta falta de consulta. Es algo que tenía que suceder, pero depende de todos nosotros asegurarnos y vigilar que las cosas se hagan bien. Porque si vamos a echar para atrás una ley para permitir que nos impongan otra vez lo que un pequeño grupo de empresarios y de organizaciones de la sociedad civil y de otros grupos de poder piensan o quieren, entonces pues no va a servir de nada, ¿no? Entonces, pues esto sería todo. Les vamos a estar informando sobre cómo pues cómo va fluyendo esta información, cuáles son las determinaciones del Poder Legislativo, qué piensa la SEP al respecto, qué piensa hacer la SEP al respecto, y también pues decirles que pues teníamos razón, el colectivo de personas con discapacidad, de familias de personas con discapacidad y de maestros teníamos razón. ¿Por qué? Porque no puede haber ninguna ley, sea nacional o internacional, que esté por encima de la voluntad de las personas con discapacidad que van a ser los directamente afectados. La reforma educativa estaba sustentada en la ilegalidad y tiene que
hacerse, pero tenemos que hacer las cosas bien. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Los invito a compartir este video, creo que es una información importante y les mando un abrazo a todos y les agradezco también pues que sigan a Educación Especial Hoy. Seguimos nosotros, como siempre, comprometidos con la defensa, la permanencia y el fortalecimiento de la educación especial en nuestro país.